Ok, buenos días. Nosotros somos el grupo número 2 y le estaremos hablando de la síntesis y sus funciones. Y este grupo está sustentado por Luisán Nitineo, Olga Lidia Luna, Carolyn Rosario, Carmelo de Jesús, Ana Delia de Rodríguez y Natividad quien les habla. Lo dejo con mi compañera, quien le continuará hablando. Carolyn inicia. Ya voy. Oye, ya voy. Si quiere puedes apagar la cámara, Carolyn. Pero no tiene que ser con la cámara encendida. Mi nombre es Carol y mi matrícula es 2016-0527. Les voy a hablar de lo que es un ecosistema y sus estructuras. Un ecosistema es una comunidad de plantas y animales que se interrelacionan entre sí en una zona determinada, así como con sus entornos no vivos. Los ambientes no vivos abarcan la atmósfera, el clima, el sol y el suelo. Un ecosistema puede ser expansivo con varios cientos de diferentes especies de flora y una fauna que vive en un delicado equilibrio, o pueden ser bastante pequeños. La estructura de un ecosistema se puede definir como ecosistema con el conjunto formado por el medio físico que está compuesto por abióticos, por los organismos que viven en él, por los organismos que viven en él, que son componentes bióticos, y por las relaciones que se establecen entre todos los componentes en medio en que viven. Un componente biótico abarca todos los organismos vivos que presentan en un ecosistema y están en un ecosistema. Los componentes bióticos abarcan todos los organismos que viven presentes en un ecosistema y están comprendidos en cualquiera de tres categorías, que son las siguientes: son productores o componentes, consumidores y descomponedores. Los abióticos están compuestos Los componentes abióticos de un ecosistema incluyen elementos y compuestos inorgánicos básicos como el agua, el aire, el suelo y los fosfatos, los carbonos de calcio y varios compuestos orgánicos que generalmente son subproductores de actividades orgánicas. Y hasta aquí mi parte, la dejo con mi compañera. Muy buenos días. Mi nombre es Olga Lidia y les continuaré hablando de las funciones de los ecosistemas. Funciones de regulación. La capacidad de los ecosistemas para regular los procesos ecológicos esenciales, regulación climática, control ciclo nutrientes, control ciclo hidrológico, funciones de sustrato, la provisión de condiciones espaciales para el mantenimiento de la biodiversidad, también denominadas por diferentes autores como funciones de hábitat. Funciones de producción, la capacidad de los ecosistemas para crear
biomasa que pueda usarse como alimento, tejidos, etc. Funciones de información, la capacidad de los ecosistemas de contribuir al bienestar humano a través del conocimiento, la experiencia y las relaciones culturales con la naturaleza, experiencias espirituales, estéticas, de placer y creativas, etc. ¿Cómo funcionan los ecosistemas? El funcionamiento de los ecosistemas se refiere a lo que los ecosistemas necesitan mantener proporciones adecuadas entre especies, recursos y demás para que funcionen y se mantengan en forma correcta. El funcionamiento de todos los ecosistemas es parecido. Todos necesitan una fuente de energía que, fluyendo a través de los distintos componentes del ecosistema, mantienen la vida y movilizan el agua, los minerales y otros componentes del ecosistema. La primera y principal fuente de energía es el sol. En todos los ecosistemas existe, además, un movimiento continuo de los materiales. Los diferentes elementos químicos pasan del suelo, el agua o el aire a los organismos y de unos seres vivos a otros, hasta que vuelven cerrándose el ciclo, al suelo, al agua o al aire. Hasta aquí mi parte, la dejo con mis compañeros. Muy buenos días, mi nombre es Luisani y pues yo les estaré hablando sobre los impactos del ser humano en el ecosistema y los recursos naturales. Impacto del ser humano en el ecosistema. El ser humano ha ido abusando hemos ido abusando de los recursos naturales sin tener en cuenta un agotamiento, lo que ha provocado el aprovechamiento del suelo, la desaparición de bosques y especies y la reducción de sus reservas hidrográficas. La contaminación es el mayor impacto del ser humano sobre el planeta Tierra. Por lo tanto, como ser humano tenemos que ayudar y tomar conciencia del daño que le estamos causando al planeta Tierra. En pocas palabras, de contaminando el área de nuestro planeta. Los recursos naturales, estos son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre utiliza para sostener su existencia. Entre ellas se encuentra la luz solar, el agua, el suelo, el aire, los minerales, la energía eólica, la flora y la fauna, el calor interterrestre, entre otros. En cuanto a la capacidad de autorrecorrección, todos los recursos agotados pueden clasificarse condicionalmente como renovables, parcialmente renovables y no renovables. Pues, en general, nosotros los seres humanos podemos contribuir, vamos a decir, con la recuperación de los ecosistemas en nuestro entorno natural del planeta, llevando a cabo algunos componentes de reciclaje, como por ejemplo, puedo decir reducir menos los gases tóxicos de los vehículos, de todos los tipos de vehículos, las fábricas, las calefacciones, entre otros. Pues aquí mi parte la dejo con mi compañera que le continuará con el tema. Gracias. Mi nombre es Carmelo de Jesús Serrano. Yo le estaré hablando de lo que es los recursos renovables y los recursos no renovables. Los recursos renovables son aquellos recursos que nos proporcionan la naturaleza y no están alterados por el ser humano.
Una de las características más relevantes de los recursos renovables es que pueden regenerarse de manera natural a una velocidad superior a la de su consumo. Sin embargo, un mal comportamiento, un mal uso de este tipo de recursos puede desencadenar en que dejen de ser renovables, afectando su perdurabilidad. Los recursos renovables son aquellos que pueden recuperarse mediante diversos procesos naturales en un tiempo acorde con el momento de su uso. Los recursos no renovables son aquellos que que no se recuperan en absoluto, o la tasa de su recuperación está baja, que su uso práctico por parte de los seres humanos se hace imposible. Entre estos recursos se encuentran principalmente minerales de metales y no metales, agua subterránea, materiales de mármol, así como recursos energéticos como el petróleo, el gas y el carbón. El petróleo es un recurso natural que de seguir explotándose su uso terminará por extinguirse, siendo necesario su reemplazo. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañera que le continuará hablando del tema. Buenos días, mi nombre es Ana Delia Rodríguez, 2016-2034. Estaré hablando de recursos naturales en República Dominicana. Los recursos naturales son aquellos elementos naturales que se encuentran en la naturaleza sin haber sido alterados por el hombre. Los recursos proporcionan el desarrollo del bienestar de una sociedad tanto de forma directa como indirecta. Los recursos naturales se pueden clasificar de acuerdo a su durabilidad. Estos pueden ser tanto renovables como no renovables, aunque también dice que existe la clasificación denominada inagotable. Los recursos naturales se pueden haber afectados por los desechos de la industria, ya que la industria interviene en sus desechos tóxicos, los lagos, ríos, mares, provocando la muerte de los seres marítimos y daño al recurso natural del agua. También se clasifican dos tipos de recursos naturales, se pueden clasificar de acuerdo a su durabilidad. Esta clasificación consiste en dos grandes grupos. El primero, recurso renovable, y el segundo, recurso no renovable. El agua como recurso natural. Asimismo, su tiempo constituye el líquido más abundante en la tierra, representa el recurso natural más importante de base de toda forma de vida. El agua puede ser considerada como un recurso renovable cuando se controla cuidadosamente su uso, tratamiento, liberación, circulación. De lo contrario, es un recurso no renovable en una localidad determinada. No es usual encontrar agua pura de forma natural, aunque en el laboratorio se puede llegar a obtener o separar un elemento constituyente que son el hidrógeno y el oxígeno. Cada molécula de agua forma un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, unidos fuertemente en la forma HOH. En nuestro planeta el agua ocupa una alta proporción, una relación de tierra, energía y se presenta de diferentes formas. Lo dejo con mi compañera para que le siga continuando. Ok, yo le estaré dando continuidad. Los recursos naturales en la República Dominicana. Cuando hablamos de los recursos naturales, se requiere la distribución del agua en las superficies, en la tierra y en la subterránea. El agua se divide en tres grandes partes, como pueden ver. Algunas de las tierras. Las lagunas de la tierra son aquellas que se encuentran debajo de la superficie. Las lagunas dulces son aquellas pequeñas tipos de laguna que están dentro y fuera de la superficie.
Algunas de las superficies, las lagunas de la superficie también se puede encontrar entre los ríos, los mares perdón, los mares no, los ríos y los abióticos. Cuando hablamos de las lagunas, hay diferentes tipos de lagunas. Entre ellas están los ríos, que se podría decir que están compuestos con el agua que sale de la superficie. Y de los mares podríamos decir que son aquellas que están dentro de todas el áreas del país y dentro del agua salada se conciben. Hola, ya terminamos. Ok, continúo. Las aguas de la superficie son aquellas aguas que se consideran entre la superficie y el agua del suelo. La superficie se produce de los ecosistemas agradables a partir de las participaciones del agua y de la subterránea. El agua subterránea son similares del agua subterránea. Son aquellas que se localizan debajo de la superficie, entre algunas ocupan los pocos de la superficie y entre las rocas. Esto se aplica en el agua que tiene la capacidad de obtener temperatura y componentes similares. En las zonas de la acuática. ¿Es cuanto? Aquí está nuestro pequeño tema y aquí hemos concluido. Han visto unos cuantos fallos, pero como pueden ver, pero al final pudimos recartar lo que son los ecosistemas. ¿Es cuanto?